Es un gusto poder estar nuevamente reunidas, poder compartir estos momentos, ¿no?, que el Señor nos permite compartir. Y mientras que comenzaba la reunión, pensaba en los himnos que fuimos cantando y realmente nos hablaba del andar, ¿no?, de este caminar, de este andar. Y hoy me toca hablar sobre un personaje, ¿no?, de esta galería de la fe que nos deja Hebreos 11. Y yo les voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si se puede ver bien. ¿Mm? ¿Lo pueden ver? Bien, perfecto. Así que yo ahora, un momento, porque por ahí a veces la tecnología es un poco complicada. Entonces yo le decía que entramos en esta galería de Hebreos 11 que hemos empezado a ver, de héroes de la fe, ¿no? Y cuando vamos a Hebreos 11, nos hablan de personas que fueron importantes. ¿Por qué? Porque mantuvieron su fe y por esa fe que ellos tuvieron, pudieron lograr grandes cosas. Y a mí me toca hablar sobre Enoc, ¿no? Y yo pensaba como si estuviéramos en una galería, vio, de esas que muestran grandes murales o grandes fotos, ¿no? Y digo, y nos paramos ante este mural, ¿no? Y nos muestra a alguien que va caminando, ¿no? Y vamos a ir a Hebreos 11, ¿sí? Hebreos 11, versículo 5, y es donde encontramos a Enoc, a donde se nos menciona Enoc. Y dice Hebreos 11, 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y sigue el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y pensamos, ¿quién es Enoc? ¿Quién fue Enoc? Y la Biblia nos habla muy cortito de Enoc, ¿no? Y vamos a Génesis 5, donde nos encontramos con Enoc. En sí nos encontramos en Génesis capítulo 5. Al leerlo vamos a ver que Génesis 5 habla de la genealogía de Adán, el primer hombre, ¿no?, creado por Dios. Y cuando llegamos al versículo 18, Génesis 5 nos viene hablando, dando nombres de una persona que tuvo hijos y de otra, ¿no? Pero cuando llegamos al versículo 18 dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y aquí aparece nuestro personaje, ¿no? Enoc. Y en el versículo 21 dice, vivió Enoc, como se viene escribiendo durante este capítulo, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero es como que en la palabra del Señor se detiene para darnos una pequeña descripción de quién era Enoc. Y nos dice esto, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y me llamó la atención porque me puse a leer este capítulo 5 de Génesis y de todo se nos viene diciendo tal engendró a tal y vivió tantos años y luego tal engendró. Pero el Señor hace como un paréntesis, como un alto, y quiso destacar algo de Enoc. Y fue esto, caminó Enoc con Dios. Y entonces quiero pensar en este caminar con Dios, ¿no?, que nos quiere mostrar su palabra a través de Enoc. Y podemos decir que hay un punto de partida de este caminar. En primer lugar, cuando leíamos Hebreos
11, 5 y 6, nos dice que para poder agradar a Dios es necesario que nos acerquemos a Él. Pero no solo eso, sino que creamos que le hay, es decir, que existe, ¿no? Y cuando empieza el capítulo 11 de Hebreos nos dice el significado de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces es difícil creer en algo que no vemos, ¿no? Muchas veces decimos ver para creer, ¿no? Pero acá la Biblia nos dice no, la fe no es así, es creer sin ver. Y entonces el Señor dice que para realmente agradar, para realmente llegar a agradar a Dios, es necesario creer que Él existe. Y yo no digo que no haya creído en la existencia de Dios, ¿no? Porque Él debe haber escuchado de sus padres que Él descendía, es séptimo de Adán, Él descendía del hombre creado por las manos de Dios desde el barro. Y qué increíble debe haber sido esto para Enoch. Y él debe haber creído en Dios. Pero yo quise poner como punto de partida cuándo comenzó o cuándo se menciona en la Biblia que Enoc comienza a caminar con Dios. Y en el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios. Y hace, entre comillas, entre comas, ¿no? Y me acuerdo cuando íbamos a la escuela y analizábamos las oraciones y nos decían, cuando encontramos entre comas algo en una oración es para aclararnos algo, ¿no? Y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y yo digo, hubo un punto de partida de este comenzar a caminar con Dios por parte de Enoc, ¿no? Y a veces nos pasa que creemos en Dios, creemos que Él existe, ¿no? Pero en realidad no hemos comenzado a caminar con Él. ¿Y cómo sería este caminar con Él, no? Es ir a la par. Cuando nosotros salimos a caminar con alguien, ¿no? Vamos a la par. Y acá vamos a ir al punto 2. Y yo me preguntaba, ¿con quién estoy caminando? ¿No? Y pensaba yo, hay muchas que salen a caminar, ¿no? Nosotros salimos a caminar también con Roberto y nos sabemos cruzar con varias hermanas, ¿no? Y cuando salimos a caminar por ahí es lindo salir en compañía de otra persona, ¿no? Porque conversamos, porque compartimos ese tiempo. Y entonces yo pensaba, ¿habrá sido este el caminar de Enoc con Dios? Porque dice que este caminar fue por 300 años. Desde que nació su hijo, 300 años caminó Enoc con Dios, ¿no? Y en Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin ponerse de acuerdo? Y yo pensaba, yo digo que camino con Dios, ¿no? Pero realmente, ¿estoy de acuerdo con Él? Cuando yo salgo a caminar con alguien, tengo que ir en su dirección, ¿no? En la misma dirección. También tengo que ir al mismo ritmo de esa persona. Y también tengo que dedicar tiempo para esta actividad. Yo pensaba, si camino con Dios, ¿camino en la misma dirección que Él? ¿Le dedico tiempo a este caminar? ¿Y estoy al mismo ritmo que Él? ¿O a veces camino en su dirección y otras veces me desvío? ¿O a veces voy más lenta que lo que Él quiere? O a veces digo que camino con Dios, pero no le dedico tiempo a esto. Y yo digo, muchas veces pasa que mi vida espiritual se encuentra estancada porque no estoy caminando con Dios como Él quiere que camine. Y yo miraba este detalle, dice, y Enoc caminó con Dios. Es un detalle a tener en cuenta. Enoc decidió caminar con Dios. No es que Dios caminaba a la par de Enoc, porque a veces nosotros pretendemos que Dios camine a nuestro lado.
Y no es así. Nosotros debemos caminar a la par de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que va a poder corregir nuestro andar. Él es el que nos va a ayudar a elegir bien el camino donde debemos andar, ¿no? Él nos va a enseñar, nos va a sostener, ¿sí? Y en Efesios 5, 15 y 16, yo fui copiando los textos para que nos fuera más rápido en la búsqueda, ¿no? Y dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en primer lugar me dice que en este andar debo ser diligente, ¿no? Y a veces me cuesta el ser diligente para caminar con Dios, es decir, para ir a su lado, para encontrarme con Él y salir a caminar, ¿no? Y dice, en este caminar debo ser sabia, ¿no? Y aprovechar el tiempo. Y yo pensaba, ¿Enoc habrá aprovechado el tiempo en este caminar con Dios? Nos describe tan poco la Biblia sobre este hombre, pero tiene una enseñanza tan grande porque dice que por 300 años él caminó con Dios. Y esto agradó a Dios porque luego dejó testimonio de esto. Dice que si nosotros seguimos leyendo, no quiero entrar en el otro personaje que es Noé, pero de Noé, que es bisnieto de Enoc, si miramos la genealogía, Noé es bisnieto de Enoc, se menciona la misma acción. Dice, con Dios caminó Noé. ¿Habrá sido un testimonio de su abuelo? ¿Habrá sido que le contaron, mira, tu bisabuelo que fue Enoc fue alguien que caminó continuamente con Dios y esto se notaba, ¿eh? Y esto trajo testimonio. Y dice la última frase, porque los días son malos. Y yo digo, ¿cómo habrá sido la época en la que vivió Enoc? ¿No? Y me llevó a leer en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y pasamos al versículo 5 y ahí nos dice cómo era ese tiempo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y me habla desde que los hombres comenzaron a multiplicarse, porque a veces relacionamos este tiempo malo solamente con Noé. Y yo digo, este tiempo debe haber sido también en el que estaba Enoc, donde los hombres pensaban continuamente solamente al mal. Y yo digo, ¿son distintos esos tiempos a los que estamos viviendo nosotros ahora? Creo que no, ¿no? Si nos ponemos a pensar, la maldad es grande. Y los hombres nos damos cuenta que su pensamiento, su estado, es de continuo al mal, por las acciones, por las cosas que se hacen, ¿no? Y yo pensaba, tenemos que aferrarnos a caminar con Dios, porque el mundo está rodeado de maldad. Y nosotros, si no nos dedicamos a este caminar con Dios, podemos terminar envueltos en este estado del mundo. Y yo digo, ¿cómo habrá sido ese caminar de Enoc tan grande que él no vio muerte? Que Dios le dio el privilegio de llevárselo sin que vea muerte, ¿no? Y digo yo, y me preguntaba, ¿realmente estoy caminando con Dios como Él quiere que lo haga? ¿Estoy haciéndolo en este mundo de maldad? En este mundo que nos acecha continuamente. Si nos ponemos a pensar, estamos bombardeados, ¿no? Todo nos lleva al mal. El estado de la sociedad, al criar a nuestros hijos, nos damos cuenta que el mundo quiere continuamente llenarlo
de las cosas nuevas, de las nuevas leyes, de nuevas ideas, ¿no? Y la maldad es tanta que a veces nos pasa que nos cuesta sobrevivir. Pero saben, hermanas, acordémonos de esto. Caminemos con Dios como lo hizo Enoc. Caminemos con Dios. Y yo pensaba, mientras que no caminaba con Dios, ¿no? Debe haber estado en continua comunicación con Él, ¿no? Porque nosotros cuando salimos a caminar, y yo me cruzo con personas que salen a caminar juntas, y yo veo que generalmente no vamos callados, ¿no es cierto? Yo, por lo menos, hablo mientras que camino, ¿no? Y converso con la otra persona, y le cuento y charlo, ¿no? Y mientras que caminamos con el Señor también tenemos que tener esta comunicación todo el tiempo, que esta comunicación sea continua. ¿Y cómo sería esta comunicación con el Señor? A través de la oración, porque yo le hablo a Él, le cuento, le digo lo que me pasa, a través de esto que me ha dejado el Señor, que es la oración. Y en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor me dice que debo orar en todo tiempo. Y a veces yo digo, tengo falta de vida de oración. ¿Por qué? Porque a veces me doy cuenta que no dedico tiempo a estar arrodillado orando. Pero este versículo también me lleva a pensar, pero Señor, ¿cuántas veces en el día voy a tu presencia? Así por momentos, y digo, Señor, ayúdame, Señor, auxíliame, Señor, ¿qué hago en este momento? Y eso es oración, eso es entrar en comunicación con el Padre Celestial, ¿no? Eso es hablar con Él. Y Él me está escuchando. Durante cada momento que salga una oración de mi corazón, está escuchándome el Señor y yo me estoy comunicando con Él. Por eso es en todo tiempo, ¿no? Es ser perseverante, ¿no? En la oración. Y el salmista decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y yo decía, ¿cuántas veces dejaremos al Señor esperando que nos levantemos y hablemos con Él, ¿no? Y decirle: buen día, Señor, ya estoy acá, ya estoy lista para comenzar a caminar este día contigo. ¿Habrá sido así, Enoc? ¿No? Yo pensaba, ¿cómo habrá sido este caminar? Yo decía, Señor, ¿cómo habrá sido este caminar de Enoc contigo, no? Pero yo pienso que así como lo hacemos nosotros, es decir, Señor, un nuevo día que comienza. Señor, lo pongo en tus manos. Guíame, ayúdame, que mis pasos sean encaminados por ti y así arrancar el día. Pero qué distinto es cuando el día comienza y no lo pongo en las manos del Señor. Y el caminar es distinto. Se nota ese caminar sin la guía del Señor, ¿no? Y yo decía, ¿cuántas veces, Señor, te he dejado esperando en la mañana para que salgamos juntos a caminar? ¿Por qué? Porque no he tenido ese momento de comunicación contigo, ese momento de hablarte, de pedirte, de solicitar tu ayuda para ese día, ¿no? Y dice Jeremías 29, 12 y 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces me pasa que vengo ante la presencia del Señor solamente en momentos de aprieto, en momentos de necesidad? Y el Señor dice que lo debo buscar, pero como decía el primer versículo, con perseverancia, en todo tiempo, ¿no? Y buscarlo de todo corazón, ¿no? Con sinceridad, con necesidad de decir, Señor,
necesito tu presencia en mi vida. Necesito sentirte que vas a mi lado caminando. ¿Eh? Y no solamente en esta comunicación está lo que yo hablo, sino que la otra persona me contesta, ¿no? ¿Y de qué manera me contesta el Señor? ¿De qué manera me habla el Señor? A través de su palabra, ¿no? La cual es increíblemente actual. Yo pensaba, Señor, en ese momento no ha tenido tu palabra, ¿no? Como la tenemos nosotras, ya completa, lista, para que nosotros nos acerquemos y leamos y nos instruyamos. Enoc no debe haber tenido la palabra del Señor, pero el Señor le debe haber hablado de alguna manera, le debe haber mostrado, ¿no? Lo que él deseaba de su vida. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la palabra, hermanas mías? ¿Cuánto más nosotros, cómo no vamos a andar de acuerdo a lo que Él desea si lo tenemos escrito en la palabra? Y yo pensaba hoy, digo, tenemos el tema de la tecnología que se desactualiza continuamente, ¿no? ¿Cuántos celulares hemos tenido que cambiar porque dice, no, ya no hay más actualización que se le pueda hacer, no sirve más? Qué increíble la palabra del Señor. No sé si a ustedes les pasa, pero no, yo abro la palabra y cada día me enseña algo nuevo, algo actual, algo para hoy, ¿no? Pero es necesario el tener esa conexión con el Señor para decir, Señor, háblame, enséñame, muéstrame lo que quieres para mi vida hoy, en este caminar. Porque quizás lo que pasó ayer ya pasó, ¿no? Pero hoy van a haber nuevas vivencias, nuevas cosas que su palabra me debe mostrar, ¿no? Y dicen que Enoc se mantuvo por fe. Y en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. A veces nuestra fe flaquea, ¿no? Y decaemos. Y yo digo, ¿cuántas veces, Señor, me pasa eso? Que mi fe es pequeña, se debilita, cae. ¿Pero por qué? Porque no estoy oyendo. Porque no estoy yendo a la fuente, que me dice, yo voy a estar con vos todos los días. Yo te voy a sostener. Y esta situación que vives no la entiendes ahora, pero yo sé cuál es su fin, ¿no? Y eso me alienta y mantiene mi fe y no me deja de caer. Pero debemos ir a la palabra de Dios, porque es de la única manera que Él nos va a decir lo que desea de nuestras vidas. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿A través de qué? De su palabra. Y me encantó esto, que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y saben, hermanas, hay un pasaje más de la Biblia donde se nos menciona Enoc. Y es el libro que está antes de Apocalipsis. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 14, nos habla de que Enoc profetizó algo. Y es el Enoc que nosotros estamos mencionando. Porque dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y esto es una profecía sobre el juicio final. Y esto lo dijo Enoc, porque la palabra me lo dice así. De esto también profetizó Enoc. Y yo decía, Señor, ¿qué le habrás mostrado a Enoc? ¿Qué le habrás contado a Enoc del futuro? Para que él haya dicho que el Señor va a venir por segunda vez a la tierra. ¿Se acuerdan cuando nos habló Rocío de esa segunda venida hasta la tierra, ya con todos sus santos, para juzgar a los que no creyeron en él? Enoc habló de esto. Y entonces yo decía, volví a este versículo de Jeremías y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
ocultas que tú no conoces. Si realmente, hermanas, queremos conocer en profundidad lo que el Señor nos quiere enseñar, Él lo va a revelar, porque Él lo dice en su palabra. Pero debemos clamar, debemos ir en oración para que Él realmente nos responda a través de su palabra y nos enseñe aquello que quizás para nosotros es difícil de entender. Pero ¿saben qué? El Señor va a abrir nuestra mente y lo va a hacer comprender. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Qué maravilloso, pensaba yo, es caminar de esta manera como lo hizo Enoc, tan cerca del Señor, tan junto al Señor, tan conectado con el Señor, que Él le llegó a revelar las cosas futuras a este hombre del principio, ¿no? Y yo digo, Señor, que así un poquito así, tú me puedas revelar aquello oculto que deseas revelar en mi vida, ¿no? Pero debemos ir a la palabra, en oración, para que el Señor nos pueda responder, para que el Señor nos pueda enseñar aquello que nosotros muchas veces no entendemos, no comprendemos, ¿no? Y pasamos a un consejo que nos da Proverbios. Y yo pensaba, vieron que creo que a muchas les puede haber pasado, cuando vamos al médico y tenemos problemas de salud, a la gran mayoría nos dicen, si salís a caminar media hora al día, podés solucionar problemas en tu corazón, podés bajar de peso, baja la diabetes, la circulación mejora, tus huesos van a estar... ¿No es ese el consejo que nos dan los médicos? Que el caminar es bueno para la salud. Y yo pensaba, Señor, acá nos estás dando un consejo para nuestra salud espiritual. Y dice así, Proverbios 4, del versículo 20 al 27. El Señor dice, hijo mío, y yo diría, hija mía, me está diciendo, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y esto me va a ayudar a lo siguiente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca, y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y yo digo, wow, qué consejo para este caminar en mi vida espiritual. El Señor me dice que en primer lugar tengo que estar atento a sus palabras, lo que hablábamos recién. Inclinar mi oído. Y yo pensaba, y que a mí me pasa, y quienes me conocen saben que yo soy un poco distraída. Y muchas veces me pasa que me hablan y no atiendo a lo que me están diciendo. Y después muchas veces pienso en lo que me dijeron y no sé bien qué es lo que me dijeron, ¿no? Porque no presté atención. Que no me pase eso con la palabra del Señor. Que realmente esté atenta a lo que Él me quiere decir. Porque dicen, porque son vida a las que lo hallan y medicina para tu cuerpo. Y lo mismo que el médico me receta, salí a caminar porque va a ser bueno para tu salud. El Señor me dice, vení a caminar a la luz de mi palabra, porque va a ser medicina para tu cuerpo, para tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque yo miraba que menciona el corazón, los labios, los ojos y los pies. Y en Mateo 12:34 me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces me pasa que yo digo que estoy llena de la palabra del Señor y que realmente camino como junto a Él, tratando de agradarle.
Pero ¿saben qué? Muchas veces mi boca me traiciona, ¿no? Porque a veces lo que yo digo, o lo que yo hablo, o lo que sale de mi boca, no concuerda con lo que yo digo tener dentro de mi corazón. Y si la palabra del Señor está en medio, en el centro de mi corazón, es muy raro que de mi boca salgan cosas que no concuerden con ella. Entonces en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y yo buscaba corrompida, ¿no? Porque a veces solamente lo tomamos como malas palabras que no tienen que salir. ¿Y saben qué me decía? Corrompido es aquello que puede lastimar, herir, que puede dañar, que puede romper, que puede destruir. Y a veces hay palabras que salen de mi boca que pueden dañar a otro. ¿Por qué? Porque a veces estoy hablando sin conocer la situación de otro. Y esa otra persona escucha mis palabras y puede ser dañado. Y no edificado como me está diciendo acá. Ojalá que la palabra del Señor esté tan presente en mi vida y demuestre que estoy caminando a la luz de su palabra, que lo que salga de mi boca edifique a los que me rodean, a los que me escuchan, y que muchas veces me ayude a frenar mi lengua, porque muchas veces me ha pasado en lo personal, lo digo, hermanas, que he dicho, Señor, ¿por qué dije lo que dije? Y muchas veces me he arrepentido de lo que salió de mi boca, ¿no? Pero ya era tarde, ya salió. Que le pidamos al Señor de todo corazón que lo que salga de nuestra boca sea de edificación para los que nos rodean. Y aparte, dice, tus ojos miren lo recto. Y hay tantas cosas para mirar, ¿no? En este mundo, pero ¿realmente está de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor? ¿Es lo correcto conforme a la luz de las Escrituras? ¿O estoy mirando cosas que no convienen y que pueden hacer que mis pies se desvíen del camino, que comiencen a andar por la senda que no es correcta? Por eso al final me dice, y aparta tu pie del mal. Hermanas, si yo ando a la luz de la palabra, si yo estoy caminando con el Señor en esta estrecha comunicación, no va a ser difícil que mi corazón abunde de su palabra, mi boca lo demuestre, mis ojos vean lo correcto y mis pies vayan por la senda que a él le agrada, ¿no? Que realmente podamos tomar este consejo en cuenta. Y ya para ir terminando, pensaba en 4 personas que en esta tierra caminaron al lado del Señor Jesús, mientras Él estuvo en la tierra. Y estas 4 personas tuvieron distintas formas de caminar y tuvieron distintas actitudes hacia el Señor. Y estas personas fueron, no me quiere pasar la página, bueno, fueron Judas, Pedro, los caminantes de Maús y Mateo. A ver, ahí está. Y voy a hacerlo así breve. Judas, yo cuando leía sobre él, dice que el Señor lo escogió dentro de de sus 12 discípulos que fueron luego apóstoles, ¿no? Dice que Judas fue escogido y en Lucas ya dice, viene mencionando a todos los discípulos que escoge el Señor y dice, y a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ya en Lucas se hace esa aclaración. Y yo pensaba, Judas caminó al lado del Señor Jesús, ¿no? En esta tierra. Él debe haber andado por todos esos caminos polvorientos que recorrió el Señor, ¿no? De un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Y él debe haber compartido tantas vivencias al lado del Señor, ver los milagros que él hizo, ver resucitar gente, ver cómo multiplicaba el pan, escuchar sus palabras. Yo soy del Señor, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan. ¿Cuántas veces Judas caminó al lado del Señor Jesús?
Pero saben, hermanas, él nunca llegó a conocerlo como su Salvador. Y esto lo llevó a traicionarlo, porque yo leía en Juan, cuando dice que el Señor ya va con sus discípulos y está orando, ¿no? Que dice que Judas conocía el lugar donde estaba el Señor Jesús, porque Juan aclara, porque Judas fue muchas veces a ese lugar con Jesús. Qué increíble, ¿no? Cuántas oportunidades que tuvo Judas, ¿no? Y él lo traicionó. Y dice que luego que lo traicionó, él se arrepiente de esta traición. Y va a los sacerdotes y le dice, yo quiero devolverle el dinero que me dieron para entregar a Jesús. Y los sacerdotes le dicen, no, ya es tarde. Haz lo que quieras con ese dinero, ya es tarde. Y dice que él fue y se ahorcó. Qué triste que nos encontremos en esta situación, y no estoy hablando de aquellas que conocemos al Señor, sino a aquella persona que puede estar escuchando y no ha tenido un encuentro con el Señor. Que oportunidad tras oportunidad está escuchando este mensaje de salvación, donde dice que el Señor Jesús le ama, que entregó su vida en la cruz por amor de ella, que solamente tiene que reconocerse pecador y venir a sus pies. ¿Saben? En Corintios dice que hoy es el tiempo de aceptar al Señor, hoy, porque después puede ser demasiado tarde. Judas tuvo la oportunidad, igual que lo tuvieron todos los otros, y la desperdició. Ahora nos encontramos con Pedro. Ay, me encanta Pedro, porque es un discípulo impulsivo, ¿no? Era aquel que salía siempre al frente, ¿no? Y dice que Pedro dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Pero hubo un problema, que en ese caminar al lado del Señor Jesús, quizás por toda la situación que lo rodeaba, se menciona que él comenzó a caminar de lejos. Y dice que eso lo llevó a calentarse en un fuego extraño junto a los mismos que entregaron y estaban esperando la muerte del Señor Jesús. Y se mezcló con ellos. Y no solo que se mezcló con ellos, sino que lo negó. Y siempre me toca este pasaje cuando dice que Pedro reacciona y sale y llora amargamente. Hermanas, ¿estamos caminando lejos del Señor Jesús? ¿Estamos comenzando a mezclarnos con aquellos que lo niegan, que lo rechazan? Prestemos atención, porque luego puede pasar que tengamos que llorar amargamente como le pasó a Pedro. El Señor luego fue y se reconcilió con Pedro. Y Pedro fue mucho mejor luego, ¿no? Pero él tuvo que llorar amargamente. Prestemos atención si nos estamos alejando en el caminar con el Señor. Y después nos encontramos con dos personas, dos caminantes. Habían estado frente a la cruz del Señor Jesús, habían visto todo el momento que se había vivido y ahora se alejaban de Jerusalén a Emaús. Pero dice que su caminar era triste. Y hubo un caminante que se les acercó a ellos dos. Y dice que cuando los miró les preguntó qué iban hablando y por qué estaban tan tristes. Y dice que cuando ellos lo miraron no lo reconocieron. Hermanas, las situaciones, las circunstancias que nos están rodeando nos llevan a estar tristes, agobiadas, están nublando nuestra visión y no estamos reconociendo al Señor a nuestro lado. Él está ahí, Él está a nuestro lado, Él está presente, Él está caminando. Pero quizás la tristeza está agobiando nuestro corazón y no nos está dejando verlo. Ojalá que podamos ser como estos caminantes que cuando luego Él partió el pan se abrieron sus ojos y dice, ¿no ardían nuestros corazones? El Señor está presente. El Espíritu hace arder tu corazón. Que esa tristeza puedas llevarla a los pies del Señor y puedas verle nuevamente al lado tuyo. Y para terminar está Mateo. Ah, Mateo, ese cobrador de impuestos, ese publicano, como decían muchos, ¿no? A lo que muchos no querían. Pero dice que
El Señor se acercó a Mateo, lo miró y le dijo, sígueme. Y dice que Mateo dejándolo todo le siguió. Qué hermoso, ¿no? Dejándolo todo le siguió. ¿Estoy dispuesta a dejar todo para seguir al Señor? ¿Para caminar a su lado? ¿O qué cosas me están atando y no le estoy pudiendo seguir como Él desea? No estoy caminando a su lado como Él quiere que camine. Recordemos que yo tengo que caminar con Dios y no Él a mi lado, como lo hizo Enoc. Enoc caminó con Dios por 300 años y dice que el Señor le dio este privilegio de no ver muerte. ¿Por qué? Porque como dice nuestro texto lema, Él agradó a Dios. Que realmente podamos estar como Enoc, agradando a Dios, ¿no? Y quiero terminar con una ilustración que me encantó cuando la leí. Dice que una niña había ido a la clase bíblica del domingo y cuando llegó su mamá le preguntó qué había escuchado ese domingo, qué le habían enseñado. Y ella le contó que había aprendido acerca de Enoc. Y escuchen cómo contó la historia de esta niña y cómo la entendió. Dice, la niña le contestó, parece que cada día Dios venía a ver a Enoc y le decía, Enoc, ¿te gustaría pasear conmigo? Y Enoc salía por la puerta de su casa y se iba de paseo con Dios. Y llegó a gustarle tanto que todos los días estaba esperando a la puerta de su casa. Entonces Dios solía llegar y le decía, Enoc, salgamos a pasear. Fue así que un día Dios vino y le dijo, hagamos una larga caminata, que tengo muchas cosas que contarte. Así fue que estuvieron andando y conversando hasta que finalmente Enoc le dijo, se está haciendo muy tarde, será mejor que regrese a casa. Y Dios le respondió, Enoc, estás más cerca de mi casa que de la tuya, así que ven a casa conmigo. Y entonces Enoc se fue con Dios a su casa. Me encantó esta reflexión, hermanas. Estamos caminando con Dios. Quizás Él nos dé el privilegio de no ver muerte, porque venga a buscarnos. Ojalá que nos encuentre dando testimonio de que le estamos agradando aquí en este mundo. Que el Señor las bendiga. Amén, hermana, amén.